Buenas tardes, el juzgado tercero penal del circuito de conocimiento de Montería, Córdoba, instala hoy 13 de febrero del año 2019, siendo las 2:25 de la tarde, la continuación de la audiencia preparatoria dentro del radicado 1100160000002014-01064, que se adelanta en contra de Juan por los presuntos delitos de hurto calificado y otros. Para que queden en registro se verifica la presencia de las partes intervinientes por la Fiscalía. Buenas tardes. Muy buenas tardes, señor juez, igualmente para la señorita secretaria, para el señor representante delegado del Ministerio Público, doctor Nechárico, igualmente para los señores defensores acá presentes, e igualmente para el público que nos acompaña en la sala y algunos de los acusados en este caso. Me presento, Pedro Mariano Puche Yanes, actualmente fiscal 142 especializado, adscrito a la Dirección Nacional de Fiscalías contra las organizaciones criminales, con sede en esta ciudad, en la carrera tercera, número 1054, barrio Buenavista, su señoría. Igualmente me acompaña en hora de la tarde la asistente de la Fiscalía, la doctora Ángela Marcela Amaya Páez. Gracias. Agente del Ministerio Público, buenas tardes. Muy buenas tardes, señor juez, a usted, a su asistente, a los miembros de la defensa, fiscalía y demás presentes en esta audiencia. Se presenta Carmelo Nechárico Montoya, procurador 133 judicial de Montería. Muy amable. Señores defensores, buenas tardes. Muy buenas tardes, señoría. Usted y demás asistentes a la presente vista pública. Comparece nuevamente ante este despacho Daniel Giovanni Neira Ríos, en calidad de defensor del señor. Datos ya obran en el registro de esta mañana. Muy bien, ya instalada la audiencia, después de la suspensión que se realizó esta mañana, procederemos entonces a otorgar el uso de la palabra al señor fiscal, quien tiene una solicitud que hacer. Gracias, su señoría. Este delegado fiscal que recibió o le fue asignado este caso ha tenido una inquietud jurídico-procesal o una preocupación jurídico-procesal, para tenerlo en términos de la ley, con relación a el escrito de acusación que fue presentado el día en la ciudad de Bogotá el 29 de agosto del año 2014. No, sí, hay un sello que está ilegible, pero parece ser que es 2014. En ese entonces, el fiscal que llevaba el caso, doctor José Luis Zorro, y después de esta actuación concurrió a la acusación ante el juzgado tercero penal de congestión del circuito de esta ciudad la doctora Luisa Constanza, fiscal 75, también adscrita a esta unidad. Allí se le dio paso a ese escrito de acusación, fue leído en su integridad y no hubo observaciones por ninguno de los intervinientes en esa audiencia, partiendo de la dirección que tuvo el juez o la jueza en ese caso, la misma Fiscalía, el Ministerio Público ni alguno de los defensores. Al ser reasignado este caso ya en el año pasado, y cuando asistí a la primera audiencia que fue fallida en este despacho por razones ya conocidas, señor juez, este delegado fiscal advirtió, una vez hecho el estudio de todos los elementos y el escrito de acusación, que el escrito de acusación sigue estando en un término precario excesivo, porque hay cosas o situaciones que se pueden mejorar, pero en este caso, señoría, ya la Corte lo ha dicho en reciente jurisprudencia y la lógica del derecho así lo indica, de que los escritos de acusaciones deben contener los hechos jurídicamente relevantes. Y aquí, donde hay un plural
de personas acusadas, alrededor de 15, 16 personas, y otras que ya fueron judicializadas y condenadas por virtud de acuerdo y otros mecanismos de determinación anticipada del proceso, se advierte claramente que, y no voy a hacer lectura porque ya está en audios y aquí los defensores lo conocen, de que en el acápite del formato que utiliza la Fiscalía para el escrito de acusación, en el numeral 3, hechos, donde se dice ahí relación clara y sucinta los hechos dirigentes relevantes, está huérfano. Huérfano de toda orfandad, por ponerle una reiteración, un énfasis a la situación que tiene este legado fiscal, que enfrenta este legado fiscal, diría yo, afortunadamente. No voy a lamentarme de esto, al contrario, doy gracias a Dios que pude advertir esto, porque esto trae sus consecuencias jurídicas y procesales más adelante negativas, efecto para tener el caso de la Fiscalía. Igualmente, no solamente, sino también para el derecho a la defensa que tienen los hoy acusados y los mismos defensores para ejercer su defensa, porque no es nada ajeno los tratados internacionales, las normas sobre derechos fundamentales y el mismo artículo 29 de la Constitución Nacional. Esto hace parte del debido proceso, de que las personas conozcan realmente por qué se les acusa, de qué se les está acusando. Y eso es algo que es inocultable en nuestra legislación y todo nuestro sistema penal acusatorio, que por eso hizo esa variación por el sistema oral para que las personas pudieran escuchar y saber en momento determinado la imputación y la acusación de qué se les acusa o qué delito se les imputa y las razones que tiene la Fiscalía para acusarlo. Aquí esto carece, este escrito de acusación carece de esas, no formalidades, sino de algo sustancial, algo inherente a la naturaleza de un escrito de acusación. Es fácil advertir de ello. Entonces, igualmente, la Fiscalía ha podido conocer, su señoría, que lo que este fiscal advirtió de manera antelada, antes de esta audiencia, que ya este caso fue conocido incidentalmente, se puede decir, por la Corte Suprema de Justicia, en su sala de casación penal, siendo magistrado el doctor Gustavo Enrique Malo Fernández, magistrado ponente con el número AP 714-2015, radicado 43347, aprobado número acta número 61, 17 de febrero de 2015, a resolver un conflicto de competencia y se hace referencia al caso seguido contra Juan Rafael, quienes contra la Fiscalía 31 Policía de la Unidad Nacional de Contrabando Emergente en sede de Bogotá presentó escrito de acusación por los delitos de hurto calificado agravado, concierto palenquera agravado, predicato por omisión y concusión. En uno de los apartes de este auto, al definir la competencia, el magistrado ponente se percata también de la anomalía o de la falencia o de la carencia de los requisitos que debe tener un escrito de acusación y que todos conocemos, señor juez. Y dice lo siguiente respecto al tema que hoy nos ocupa. Dice, abro comillas, en la página 18 de la fotocopia que tengo aquí, que es fácil conocer, señor juez, dice, a manera de colofón, debe la Corte advertir la enorme ligereza con la cual confeccionó la Fiscalía el escrito de acusación. En tanto, si se conoce la importancia toral que el mismo tiene para dar peso al juicio, garantizando el debido proceso y derecho de defensa, pero además se advierte que allí precisado sirve de referente de respecto de proyectos procedimentales de enorme valor, cual sucede con la determinación de competencia territorial y funcional. No es posible que en el mismo dejen de consignarse elementos fundamentales, entre los cuales destaca la determinación concreta de las circunstancias
temporoespaciales y modales que gobiernan cada una de las ilicitudes atribuidas a los varios acusados con precisión de la intervención que cada uno de ellos tuvo en estas. Ello para el caso en examen, porque si hubiese determinado el delito más grave, el concierto para delinquir o la concusión, no sería posible asignar el lugar de adelantamiento del juicio ante la nula información que se allega en torno de dónde, cuándo y cómo se materializaron esta conducta punible, cierro comillas, su señoría. Entonces, estas son unas razones más que potísimas. Y fíjese que sin yo haber leído, haber conocido con antelación este auto, ya había advertido lo que aquí el magistrado también, guardando la humildad y la proporción, ha compartido, de manera coincidencial, sin conocer yo este auto. Entonces, son las mismas razones que expongo y que sustento aquí, señoría, para pedirle a usted, con todo el respeto y en honor a la justicia, que es el valor fundamental que aquí hay, al acceso a la justicia, a la eficacia de la justicia, al respeto de derechos fundamentales, le sugiero, con todo el comedimiento que se merece la justicia, los señores acusados, los señores defensores del Ministerio Público, se estudie usted la posibilidad de evaluar si aquí o no se dan unos requisitos, las exigencias para decretar una nulidad. E igualmente, señoría, acudiendo al mismo debido proceso, y como quiera que guarda una relación, diríamos que íntima, la imputación con la acusación, usted, si se lo permite la ley, el procedimiento, haga también un estudio de la imputación, aprovechando, señor juez, que nuestro derecho penal y nuestro procedimiento penal, a partir de la Constitución del año 91, el derecho constitucional hoy en día abarca todos los derechos civil, comercial, fundamental, es decir, el derecho penal se constitucionalizó, o sea, está del punto de vista, se parte de la Constitución hacia abajo para estudiar esta clase de situaciones. Entonces, sería necesario que usted acuda a la fuente constitucional, señor juez, para que haga esta evaluación y con las normas que rigen también en la ley sustancial y de acuerdo al artículo 457 de la ley 906 de 2004, señor juez, en cuanto a la violación del debido proceso en aspectos sustanciales, que en este caso es inocultable de su señoría. Entonces lo dejo a usted allí con esta exposición, breve, pero con unas razones que este delegado fiscal cree tener y que obviamente se somete a su consideración. Usted como juez también constitucional. Y como bien recuerdo las expresiones que la Corte Suprema en su sala de declaración penal ha dicho, hoy en día el juez no es un convidado de piedra. Tiene que hacer valer los derechos fundamentales desde el punto de vista de la Constitución y los tratados de derechos internacionales que tienen que ver con, en este caso, debido proceso, acceso a la justicia, su señoría. Gracias. Muy bien, entiendo yo que no es una solicitud formal de la Fiscalía de la declaratoria de la nulidad, en el entendido que el momento procesal para que las partes solicitaran la nulidad era la audiencia de formulación de acusación, que es un llamado a la judicatura para evaluar la situación, atendiendo obviamente los poderes oficiosos que tiene el juez de declarar la nulidad excepcionalmente en cualquier etapa del proceso cuando considere que se vulneran garantías fundamentales, dentro de ellas el debido proceso y el derecho de defensa. No obstante a esa solicitud, porque ante la manifestación del señor fiscal, debo también ser leal con todas las partes, como es mi deber. Y es que por fuera de audio había yo comunicado a las partes que iba a tomar una decisión, en este caso, que me iba a tomar solamente 20 minutos, porque también había observado el suscrito juez, quien no estuvo presente en la audiencia de formulación de acusación,
esa audiencia fue precedida por otro juez, que evidentemente el escrito de acusación y la audiencia de acusación que tuve la oportunidad de escuchar adolece de unos elementos que la Corte Suprema de Justicia ha reconocido debe ejercer el juez control sobre ellas, como es la presencia de hechos jurídicamente relevantes, donde se precise en forma clara la participación, la intervención de cada una de las personas en los delitos que fueron imputados. No obstante, el despacho, ante la manifestación que está haciendo el señor fiscal en el día de hoy, y con el fin de tomar una decisión más acorde a lo que ha sido este trámite procesal, va a suspender la diligencia por las siguientes situaciones. Esta mañana, cuando se suspendió la diligencia, tuvimos la oportunidad de comenzar a escuchar la audiencia de formulación de imputación. Y nos encontramos con una sorpresa, y es que tuvimos dificultad con los audios, no se escuchaban los audios, se encuentran muy bajitos, y los medios tecnológicos que tenemos no nos permiten escuchar con certeza eso. Además de que fue una audiencia de imputación que duró 5 días de manera consecutiva, del 1 de mayo del 2014 hasta el 5 de mayo del 2014. Fueron 5 días continuos donde se formuló la imputación, lo que de paso realmente desbordó la capacidad del despacho en 2 horas poder escuchar toda esa audiencia, no solamente escucharla, sino tomar atenta nota respecto de los fundamentos fácticos y jurídicos que le fueron imputados a cada uno de los procesados. En ese orden de ideas, no voy a correr traslado en estos momentos a la solicitud del señor fiscal, pues el despacho considera que si se da alguna nulidad, si en efecto se da, afecta los derechos fundamentales de los procesados, no solamente el derecho al debido proceso y el derecho de defensa de los procesados, sino también, en caso, y eso se llena ya de discusión, dependiendo de la decisión que tome este despacho, también de las víctimas dentro del proceso, ¿sí? Como también lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia. Ya voy a hacer referencia de manera corta a ellos solamente para poder justificar, porque en este momento no voy a correrles traslado cuando el suscrito tome la decisión que en derecho corresponda en este caso, advirtiendo desde ya que en principio, y por eso se lo dije lealtad, yo iba a declarar la nulidad hoy de la audiencia de formulación de acusación. Precisamente, no solo por lo que ha argumentado el señor fiscal en esta audiencia, sino que la misma Corte, desde 17 de febrero de 2015, al solucionar un conflicto de competencia que se había presentado, cuando designó a un juzgado de conocimiento de la ciudad de Montería, advirtió las dificultades y las falencias enormes del escrito de acusación, al punto que ni siquiera pudo determinar con certeza a quién le otorgaba la competencia del asunto ante las falencias del escrito de acusación. De manera preliminar, la Corte designa al juzgado de conocimiento de Montería, atendiendo a los delitos que medio se podían extraer del escrito de acusación. Esa falencia no fue suplida, pero no me voy a pronunciar hoy respecto a la unidad que les digo del principio yo lo iba a hacer, porque considero que también debo velar porque la imputación cumpla con esos requisitos que exige la Corte Constitucional. Precisamente, la Corte ya hizo una línea que hace 2 años, reiterada de hace 2 años, que se confirma en la decisión donde es magistrada ponente la doctora Patricia Salazar, SP 5660 del 2018, radicado 52311, el control material de la acusación, sobre todo en lo que tiene que ver con, o control formal, en lo que tiene que ver con los hechos jurídicamente relevantes, porque ellos tienen su incidencia en el debido proceso, en el derecho de defensa, particularmente en lo que tiene que ver con
el marco fáctico jurídico que va a gobernar el caso desde la imputación misma. Ha señalado la Corte en diferentes jurisprudencias, aquí para enumerar varias, que excepcionalmente el juez debe declarar la nulidad de oficio cuando la audiencia de formulación de imputación no se corresponde, o mejor, dice la Corte, el juez debe conocer la audiencia de formulación de imputación y si ella se corresponde con el escrito de acusación. Si las advierte anfibológicas o que no tienen hechos jurídicamente relevantes atribuibles al acusado, entonces debe declarar la nulidad desde el acto mismo de la formulación de imputación. Nulidad por ausencia de hechos jurídicamente relevantes. Para ello consultar las sentencias 34022, 3168 del 2017, 16913 del 2016, entre otras, donde ha sido reiterada la Corte en advertir las falencias en la estructuración de los hechos jurídicamente relevantes por parte de la Fiscalía como una obligación constitucional de la Fiscalía. Entonces, por lealtad les digo, yo lo iba a hacer, pero pensé el tiempo que teníamos desde la suspensión de esa mañana que tenía la posibilidad de escuchar igualmente la imputación, pero me encuentro que la imputación no se oye bien y además de eso es una imputación de 5 días continuos. Solamente un audio que duré escuchando los 15 minutos, la Fiscalía utilizó interceptaciones de teléfonos en la audiencia de formulación de imputación. Luego se extendía solamente, y esos audios no los podía escuchar perfectamente, por lo que vamos a llevar a cabo toda la actuación necesaria para obtener los audios y escucharlos perfectamente. Y no solamente eso, permítame, y no solamente eso, sino poder evaluar con detenimiento la audiencia de imputación para ver si se dan los presupuestos que la Corte ha señalado para darla por legal o no, porque el juez de conocimiento también debe velar porque la formulación de imputación que se hace ante un juez de control de garantías cumpla con los requisitos constitucionales y legales. Señor agente del Ministerio Público, usted me había pedido la mano. Vamos a terminar aquí, doctor. Su señoría, lo que sucede es que fue interrumpido abruptamente y con toda la razón la tenía usted. Tampoco estaba haciendo pronunciamiento con relación a la nulidad, solo le estaba haciendo un recorrido para decirle a usted que usted no puede revisar ni escuchar los audios de la imputación. Una vez usted escuche los audios de la imputación, le haré uso del artículo 250 constitucional que manifiesta que el juez que conozca de la imputación o de la apelación de las audiencias preliminares tiene que declararse impedido para conocer la causa. Es un artículo constitucional y tiene respaldo legal, lo que significa que el juez no está autorizado por el principio de, óigase bien, porque usted es un juez imparcial, contaminarse con lo que sucedió en la audiencia de imputación, analizar la audiencia de imputación, que entre otras cosas se practicaron pruebas porque va a viciarlo, porque le va a tocar declararse impedido para el conocimiento, y esa era la advertencia que quería dejar este defensor, y desde ya lo hace porque también está actuando con lealtad. Bien, doctor, le agradecemos tu intervención sobre ese punto. El despacho lo tendrá en cuenta al momento de tomar la decisión que corresponda. Señor agente del Ministerio Público. Sí, gracias, doctor. Precisamente en lo que usted ya aclaró era la intervención de la Procuraduría en ese sentido, para que no se entendiera de que era una decisión ya tomada. La explicación satisfizo las inquietudes de la Procuraduría, solo que en aras de las garantías también que tienen las víctimas, solicitamos a usted que se requiera a la Fiscalía y se procure por su despacho la citación de las mismas en la medida en que puedan ser escuchadas en la audiencia preparatoria para los efectos que a ello tenga lugar. Muy amable. Muy bien. Señor fiscal. Gracias, señor fiscal, señor juez. Indudablemente las víctimas aquí han sido constantes, en toda la audiencia de la acusación, tengo la constancia de los fiscales anteriores, han sido citadas, pero no han mostrado interés. Entonces yo solamente quiero, su señoría, a ver si por su conducto se oficia en la Defensoría Pública para que nombre un defensor
público para las víctimas, en este caso, para garantizarle aún su derecho, su señoría. Gracias. Lo primero, señor fiscal, es si ya usted las notificó y están enteradas de este asunto. Usted manifestó que sí. Sí, han estado, incluso esta mañana estaba uno allí abajo, pero no pudo subir, porque no suba porque parece que la audiencia va a fracasar. Doctor, la cuestión es que eso lo hace directamente las víctimas, tendrán que hacer la solicitud directamente si es que requieren que de Defensoría Pública, y será Defensoría Pública la que determine si sí o si no. Nosotros estamos en la obligación respecto de menores de edad, son víctimas menores de edad, y frente a los procesados que no cuentan con los recursos necesarios. Pero las demás víctimas tendrán que hacer la solicitud y será la Defensoría del Pueblo la que determine si es viable o no su petición. Mire, como le di el uso de la palabra a uno de los defensores y todas las partes intervinientes han hablado, les doy el uso de la palabra a los señores otros defensores por si consideran necesario hacer alguna observación respecto de lo que yo he manifestado. El defensor de Paleñería considera que es lo más sano para la Administración de Justicia la decisión que se está tomando de suspender. Podríamos llegar con posterioridad a un juicio oral y encontrarnos que tenemos graves irregularidades desde los inicios del proceso, y por tal motivo, pues si bien no admite ningún tipo de recurso a la suspensión, no menos cierto es que la postura de esta defensa es sin duda alguna respaldar no solo la manifestación de la Fiscalía, que pocas veces se encuentra con alguien con esa seriedad y responsabilidad de asumir que existen unos errores, sino que adicionalmente el interés de la Judicatura porque se garanticen los derechos hace que sea imposible manifestar alguna oposición al respecto. Entonces, de mi parte, lo que hay es apoyo a esa decisión de suspensión. Su señoría, pienso que el señor fiscal ha actuado con lealtad procesal en el entendido de que se ha dado cuenta de ciertas falencias, y efectivamente yo pues también apoyo esa situación, esa solicitud y ese análisis que hizo el señor fiscal, y entonces no tiene objeción a que se analice esa situación de que se ha dicho tanto por parte de su señoría como por parte del señor fiscal. No hay objeción. Gracias, señoría, en armonía con una frase que expresó el señor fiscal y que me llamó mucho la atención, y es la constitucionalización del derecho penal, donde la Carta, la Constitución del 91 se ha erigido como la carta de navegación prácticamente del derecho en Colombia, en todas las áreas, y en ese sentido los artículos 1 y 2 de la Carta Magna consagran los fines de la administración de justicia. Y en atención a esos fines, también avalo la decisión que ha tomado el despacho frente a estudiar, de analizar con todo el tiempo que estime necesario las actuaciones que nos han llevado a este escenario procesal. Entonces, para el 24 no hay problema. 24, entonces la inicial fecha, 24 de abril. Señores defensores. 2:30. Sin observaciones. No hay objeción por parte de este defensor. Conforme con su decisión, señor juez. Hasta el momento, su señoría, para esa fecha este defensor no cuenta con ninguna audiencia. Muy bien, las partes intervinientes aquí presentes quedan notificadas en estrados. Al señor fiscal, tomando y teniendo en cuenta la solicitud del señor agente del Ministerio Público, por favor notificar a las víctimas, enterarlas de la diligencia programada por el despacho, asimismo de la situación, si desean ser representados por un defensor público, pues deberán hacer la solicitud directamente a la Defensoría Pública por si es viable que la Defensoría les designe un defensor. Muy bien, no siendo otro el objeto de la presente audiencia, se da por terminada siendo las 3:13 de la tarde.